Mis queridos amigos, el Señor les bendiga. Seguimos con nuestro curso bíblico La Fe de Jesús. Vamos a hacer el estudio 4, el cual titula El origen del pecado. Vamos a orar. Recuerden tener Biblia en mano. Y empecemos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por todas tus bendiciones. Perdona nuestros pecados. Permite, Señor, que este video sea de gran bendición para cada televidente, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y ellos puedan conocer la verdad y la verdad tuya les haga libre. Perdona nuestras ofensas hacia ti, hacia nosotros y los demás. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu inmundo que quiera, Señor, interferir en este aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La respuesta para esta pregunta, ¿de dónde y cuándo comenzó el pecado?, es la siguiente. Primero, el lugar fue en el cielo, cuando un ángel se rebeló contra Dios y contra su ley. Una nota muy importante, aquí quiero un paréntesis, es: ¿quién hizo a Satanás? Dios no creó a Satanás, que quede muy claro, sino a Lucifer, que significa lucero, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Este permitió que anidara en su corazón el celo, la envidia, el odio, el orgullo. En el colmo de su extravío pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás para que se manifieste en toda su crudeza la malignidad de su proceder y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor de Dios. Ezequiel dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17 nos va a dar la respuesta de la próxima pregunta, que es: ¿en quién se originó el pecado? Dice: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando Dios creó fue a un ángel, a un querubín grande, protector, inteligente, sabio, ¿cierto? El cual vivía en la presencia de Dios, vivía en el monte santo de Dios. Tenía un gran cargo allí. Dios no creó a Satanás, como decía la nota anterior que les dije. Dios creó fue a un ángel perfecto, perfecto, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero dice Ezequiel 28 que un día en él se halló maldad. ¿Cuándo? Cuando él quiso ser igual a Dios. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? En un ángel, ¿cierto? El cual era un querubín protector, grande, sabio, pero tristemente quiso ser igual a Dios, se llenó de orgullo, se rebeló, hizo que la tercera parte de ángeles también se rebelaran contra Dios y pues ya no podía estar más en el cielo, así que Dios los expulsó de allí.
El pecado en la tierra. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva según Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17? Génesis capítulo 2, 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no, es hasta el 17, perdón, iba a leer el 18. Es hasta el 17. Entonces, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán? Que no comieran del árbol de la ciencia y el mal. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 6, para responder esta otra pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire qué mentira. Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol. Él dijo: pueden comer de todos los árboles, solamente de uno no pueden comer. Y mire, aquí Satanás dijo algo que el Señor no había dicho. Satanás es mentiroso. No creamos las mentiras de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y es realidad, el Señor le dijo: no, sí podemos comer, sí pueden comer, pero solamente uno no. Bueno, en esto sí dijo Eva la verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, entonces Satanás, entonces el diablo volvió y dijo una mentira a la mujer: no moriréis. Él es así, mentiroso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, trató a Dios de egoísta. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, dijo: no, el Dios que ustedes tienen, al que sirven, él es mentiroso y egoísta. Mire que se reserva algunas cosas para ustedes. Él no quiere que ustedes sean inteligentes, no quieren que sean sabios, no quieren que aprendan más nada. O sea, ese Dios de ustedes es muy egoísta. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? En la desobediencia. Esto nos enseña una gran lección. Nosotros no debemos de entablar conversaciones con Satanás. Por eso es importante estar de la mano de Dios y pedirle de discernimiento para saber en qué momento Satanás viene a nosotros con mentiras para hacernos desobedecer a Dios. Por eso dice un versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Bueno, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan en el Nuevo Testamento 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción o transgresión de la ley. Yo voy a poner transgresión de la ley. ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, cuando desobedecemos a Dios, cuando no queremos hacer su voluntad, pues tristemente pasamos a ser siervos, esclavos de Satanás. Entonces, se somete a Satanás.
¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Entonces el resultado final del pecado es la muerte. Si nosotros seguimos perseverando en el pecado, si no nos arrepentimos, si no creemos en Dios, si no vivimos para agradar a Dios, para hacer su voluntad y no la nuestra, tristemente, nuestro final va a ser la muerte eterna. Por eso dice el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna, está diciendo el versículo. Mas si tú y yo nos arrepentimos, nos consagramos al Señor, vamos a vivir eternamente, porque Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer después de haber hecho este estudio? Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Solo no somos capaces. No transigir con el pecado. Vencer con la ayuda de Jesús. Y el cristianismo práctico para el día de hoy es seguir identificando los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y nuestra resolución debería ser: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. Que el Señor te bendiga y permita que el Espíritu Santo te siga convenciendo de todo pecado y maldad. Que el Espíritu Santo te ayude a vencer. Recuerda que la palabra de Dios nos hace libre. No le creas las mentiras a Satanás, no entables conversaciones con él. Pídele al Señor Jesús que te dé discernimiento. Pídele al Señor Jesús que te ayude a resistir las tentaciones, que te ayude a vivir una vida que lo agrade a Él, que testifique de Él, que muestre en esta tierra que sí se puede vivir de una manera tal de la cual el Señor se sienta orgulloso. Bueno, Dios te bendiga y te guarde.